Bueno, el doctor Pablo Rodríguez es el coordinador de la terapia intensiva en el CEMIC y nos va a estar contando sobre un trabajo que realizaron sobre detección automática de asincronías respiratorias paciente ventilado. Ahí está, ¿no? ¿Ven mi pantalla? Perdónenme, que Sí, perfecto. vamos a minimizar esto. Bueno, en primer lugar quería agradecerles la invitación a presentar esto, fue un tanto sorpresiva, así que sepan disculpar que la presentación la pude armar el fin de semana. Esto es un estudio en el cual debía mostrar la validación de un algoritmo para detectar asincronías entre pacientes y respiradores en un subset de pacientes muy particulares. Este estudio es un estudio colaborativo, en realidad forma parte de un grupo de trabajo que hemos armado con varios investigadores que pertenecen a, bueno, al CEMIC, al San Antonio Anchorena, a la Trinidad, el Hospital Italiano y el Churruca Vizca. Y los resultados de este estudio fueron publicados este año, en realidad esto fue aceptado a fines del año pasado en el Journal of Clinical Monitoring and Computing. Acá está la lista de los investigadores. Un poco el plan, como supongo que el auditorio es un poco heterogéneo y probablemente no haya mucha gente que esté muy empapada en el tema de lo que hace las asincronías paciente-respirador. Voy a hacer una introducción un poco amplia, sepan disculpar a aquellos que conocen el tema, voy a abordar algunos temas así bastante simples, después voy a hacer una descripción del algoritmo específicamente, y después los datos, digamos, de materiales y métodos, resultados y la discusión de lo que es la validación propiamente dicha del algoritmo. El primer tema en términos de la introducción que quería mencionar es cómo modelizamos a la hora de evaluar la fisiología del aparato respiratorio. Esto es bastante complejo en términos generales, pero el esquema más sencillo que uno puede utilizar es lo que ven acá. Sería un globo con un tubo, el tubo representa las vías de conducción y el globo representa el sistema respiratorio global, pulmones y caja torácica. Esto, el régimen de presiones que uno aplica en la salida, sea en un tubo endotraqueal o en la boca, en general siempre mantiene esta ecuación en la cual la presión que uno registra acá es igual a la presión elástica más la presión elástica, la presión para distender el sistema respiratorio, la presión resistiva, y después la presión muscular, que es la que puede aplicar el paciente a través de la contracción del diafragma, que actúa distorsionando la caja torácica y eso genera presión negativa, lo cual genera la presión motora en los pulmones. Después hay un componente inercial que habitualmente despreciamos. El otro elemento que quería mencionar es, a modo de introducción, es cómo se controla la ventilación. Ustedes saben que hay lo que llamaríamos un centro respiratorio que está localizado en el tronco cerebral, que es la parte más basal del cerebro, que es como si fuese un oscilador biológico que genera un patrón de descargas periódicas cuya frecuencia e intensidad de descarga, que se llama en la jerga drive respiratorio, depende de las aferencias que proveen algunos de sus efectores, que son, como ven acá en esta cadena, diversas, son aferencias de receptores mecánicos, y después aferencias que corresponden a receptores que son sensibles al dióxido de carbono y al oxígeno. No voy a entrar mucho en detalle, pero las aferencias estas mecánicas y las aferencias neuroquímicas modulan la frecuencia de descarga en forma autonómica del centro respiratorio. Y a su vez puede haber algún grado de control cortical que es activo en la medida de que el paciente esté consciente. En definitiva, en función de ese drive respiratorio, esto se traslada hacia el sistema respiratorio, que es la pared torácica, los pulmones y las vías respiratorias, y eso genera lo que nosotros vemos desde afuera, con nuestros aparatos de registro, un patrón de fase definido en tiempos de inspiración y expiración, y un patrón de trabajo definido en cuán amplio es el movimiento del sistema. Esto en situaciones, dependiendo del estado del parénquima pulmonar y la circulación, es lo que de alguna manera determina
el intercambio gaseoso, que es un poco la función esencial del sistema respiratorio. Ahora bien, ¿cómo funciona un respirador? Para aquellos que no lo saben, imagínense el paciente o el sistema respiratorio del paciente es el globo. El respirador tiene unas entradas de oxígeno y aire, groseramente. Hay un blender acá que genera una mezcla y uno puede asignarle la cantidad de oxígeno que uno quiera. Y tiene una válvula inspiratoria, vamos a poner el puntero mejor. Tiene una válvula inspiratoria y una válvula expiratoria. Cuando el paciente va a inspirar, porque el respirador está programado para que eso ocurra, se abre la válvula expiratoria permanece cerrada, esta parte es presurizada, aumenta el volumen del sistema respiratorio, y cuando el paciente expira, se cierra la válvula inspiratoria, se abre la expiratoria, el paciente expira y uno puede regular la presión en ambas salidas. Esto en realidad es el modelo de estructura de un respirador, y los parámetros estos se ajustan en función de una serie de programas que se llaman modos ventilatorios, y que son múltiples, hay muchos, esto es un breve resumen. Los modos ventilatorios, de alguna manera, uno podría clasificarlos en función de cuánto trabajo hace el respirador y cuánto trabajo hace el paciente. Entonces hay modos controlados, que es un poco lo que vamos a tratar en esta presentación, que de alguna manera uno utiliza en la fase inicial de las enfermedades graves, como es esta que vamos a charlar a continuación, en las cuales uno espera que el paciente haga muy poco trabajo y todo el programa pasa por lo que es la configuración de la fase y la amplitud del trabajo que hace el respirador. Entonces hay modos asistidos en los cuales intervienen ambos, y modos espontáneos en los cuales, con mayor o menor medida, el esfuerzo lo va haciendo el paciente. Ahora bien, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? Eso me imagino todos ya están más o menos al corriente, es lo que da las formas graves de COVID, para ponérselos para aquellos que no están muy empapados en el tema. Básicamente es una enfermedad aguda, cuyo tiempo de evolución en general se presenta en días, que es desencadenada por uno o más factores que generan un disparo, una inflamación pulmonar, y esta inflamación pulmonar produce esta triada de, por un lado, pérdida de volumen pulmonar ventilado, que hace que el sistema respiratorio sea más rígido. Esto genera alteraciones en las propiedades de intercambio que tienen sus pulmones, con lo cual los pacientes suelen tener hipoxemia, es decir, disminución de la presión de oxígeno. Y radiológicamente lo que uno ve es aumento en la densidad en lo que es el tejido pulmonar, que es esto que normalmente debería ser más negro, y ven acá es todo gris, esto puede estar totalmente ocupados los pulmones por tejido inflamatorio, pongámoslo en esos términos. ¿Qué es lo que uno hace frente a esto? Uno, en general, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave desencadenada por este síndrome, los tiene que sedar profundamente, colocarse un tubo endotraqueal, que es esto que tienen acá, uno lo conecta a un respirador, como cuando uno hace una anestesia, una cirugía cualquiera, hay que dar la sedación correspondiente, y uno trata de dilucidar y trata de controlar los factores desencadenantes para darle tiempo a que los pulmones del paciente se vayan restableciendo. Bueno, es un poco la introducción a lo que es el distrés y la ventilación mecánica. En general, uno cuando conecta el respirador a un paciente, esto va a insuflar, lo pone en ventilación controlada, en la cual uno espera que el paciente no haga esfuerzos, y uno obtiene gráficas de flujo, presión, que son estas dos de acá arriba, en función del tiempo, que se parecen a esto. El flujo respiratorio en las gráficas que uno obtiene de un respirador, en general lo positivo es flujo que va hacia el paciente y lo negativo es flujo que sale del paciente. La integral de flujo en función del tiempo sería el volumen, si el volumen inspiratorio correspondería a este área, el volumen expiratorio a este área. La presión en la vía aérea es la que yo registro en la boca, que, como les decía, responde a la cantidad de presión que yo uso para, por un lado, vencer la resistencia, y por otro lado, para distender el sistema respiratorio. Y esta última gráfica sería una medición, un subrogado de lo que es la presión pleural, que registramos poniendo un sensor en la unión entre el tercio medio y el inferior del esófago, y eso nos permite ver cuánta de esta energía se está transmitiendo a la caja torácica, no a los pulmones. Entonces fíjense que en cada inspiración que se ríe estas ondas cuadradas acá, la caja torácica es insuflada hasta que comienza
a expirar, que es este punto, en forma pasiva. Ahora bien, esto es lo que uno espera encontrar en un paciente cuando inicia la ventilación mecánica en estos casos, pero lo que nos encontramos en muchas ocasiones es algo así. Fíjense, son las mismas gráficas, los mismos colores, pero fíjense que hay una gran distorsión de las señales, y esto, si ustedes miran la presión esofágica, es porque los pacientes generan depresurización en algunas de estas ocasiones. Que esto lo que indica es que el paciente está haciendo un esfuerzo y está fuera de fase o no coordinado con lo que está haciendo el respirador, lo cual constituye una sincronía. En este escenario, la verdad, no eran esperables encontrar estas sincronías, esto se describió hace unos años ya, y este mecanismo asincronía es un mecanismo nuevo, se llama reverse triggering. Acá no es que el control de la ventilación del paciente está por un lado y el respirador por otro, sino que por un mecanismo reflejo, cada vez que el paciente recibe una inspiración, esto gatilla una respiración, un esfuerzo del paciente, ¿sí? Acá, cuando sube, es que está presurizándose en forma pasiva, y cuando decae y genera esta depresurización, es un esfuerzo del paciente. Esto genera distorsiones en las curvas que yo veo en el respirador, que les recuerdo que son estas dos de acá arriba, y un poco el objetivo de este algoritmo era tratar de pesquisar este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque esto puede tener impacto en dos cuestiones. Por un lado, en lo que se llama injuria asociada a la ventilación mecánica, que es un mecanismo de perpetuación o inducción de lesión pulmonar que vemos en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, y que depende básicamente cuánto deformo el pulmón, y si yo genero mayores deformaciones, como por ejemplo cuando hay dos ciclos juntos como hay acá, eso puede generar mayor lesión. Y por otro lado, si el paciente está haciendo esfuerzo en un momento en el cual el diafragma está en su máxima longitud, digamos, esto puede generar lesión del propio músculo, y eso puede acarrear que los pacientes pueda ser más difícil liberarlos de la ventilación mecánica. Entonces, el objetivo que teníamos nosotros es desarrollar un algoritmo que nos permita detectar este tipo de asincronías. Las asincronías básicamente que vamos a buscar en este algoritmo son tres. Una serían estas asincronías que se disparan después, que fueron acuñadas como reverse triggering, que es RT. Y esto puede estar acompañado de este doble disparo, es decir, acá lo que ocurre en este caso es que el paciente es presurizado, genera el esfuerzo y a su vez gatilla de vuelta el respirador. Esto hace que estas dos respiraciones estén muy juntitas. Eso se llama apilamiento de respiraciones o breath stacking. Esto por el mecanismo de reverse triggering, o que alternativamente haya un ciclo gatillado por el paciente aquí que genere un doble ciclado, que es la tercera sincronía que buscamos. Lo primero que se hizo fue desarrollar un algoritmo basado en un poco el conocimiento experto de este tema, ahora vamos a ver cómo, y después se hizo una comparación de la clasificación que sale el algoritmo, con a su vez dos referencias, una es valorando señales con presión esofágica, y la otra es una en la cual algunos expertos valoraron señales con respiraciones sin contar presión con la presión esofágica, que es lo que uno haría en la práctica clínica, y utilizando esa información. En realidad hay un par de fases en las cuales esto sería la descripción del algoritmo. En primer lugar, a partir de señales adquiridas que contienen, como les decía, flujo y presión en la vía aérea. Esto lo que hay que hacer es separar las fases, identificar cuándo empieza un ciclo, cuándo finaliza, si hay un tiempo de pausa, que es algo que uno puede programar en los respiradores. Y después el algoritmo lo que hace es intentar detectar si esta respiración, póngale puntualmente, esta insuflación fue gatillada o no por el paciente, para lo cual analiza una pequeña ventana de 80 milisegundos acá, para ver si hay una depresurización aquí. A continuación se buscan esas dobles ciclados, esos breath stacking, para los cuales en realidad
lo que hace es comparar el volumen que está aquí. Fíjense que entre estas dos, el volumen que correspondería al área de acá tiene una magnitud, y este pareciera ser más pequeño. Bueno, si la diferencia, si este volumen representa menos del volumen corriente inspirado, es decir, cuánto aire le meto al paciente, la mitad de eso, considero que puede ser un breathtaking. Hola. Perdón. Pensé que me hablabas a mí. Continúo. Y lo mismo el tiempo expiratorio. El tiempo expiratorio es el tiempo que hay parte de acá hasta acá. Si este tiempo es menor a la mediana del tiempo expiratorio, que correspondería a la evaluación de estos tiempos de acá, asumo que es una de estas respiraciones apiladas. Este criterio es un tanto arbitrario, igual surge de literatura previa, de alguna manera, y si ustedes fijan, esto es simplemente de registros de un paciente. Estos son los volúmenes corrientes expirados y el tiempo expirado. Las líneas punteadas representan las medianas de ambas variables, y las líneas rojas representarían la mitad de esas variables, de estos valores. Entonces, de alguna manera, estos serían los ciclos que no se considerarían como breathtaking, y estos sí se considerarían. A su vez, estos ciclos de breathtaking o de apilamiento pueden ser, como decía, o gatillados inicialmente, es decir, el primer ciclo gatillado por el paciente, o no gatillado por el paciente, sino que es desencadenado por ese mecanismo de reverse triggering, con lo cual hay una subclasificación ahí. El tercer punto es buscar el reverse triggering cuando no hay dobles ciclados. Esto puede ocurrir que se detecte durante la expiración, es decir, en el tiempo en el cual el flujo es negativo, o durante la inspiración. Así vamos a empezar con lo que es la expiración. Esto, para detectarlo en general, lo primero que hicimos fue filtrar la señal, porque tiene mucho ruido esta señal habitualmente. A partir de esta señal se detectan los mínimos y máximos locales durante la expiración, que acá están representados en los puntitos de colores. Después se calcula la diferencia entre un máximo local y el mínimo local que le sigue. Y si esa diferencia es mayor a un umbral, que ahora vamos a ver cómo se determina, se asigna o se clasifica esta respiración como un esfuerzo, un reverse triggering. ¿Cómo se determina este umbral? En realidad, a partir de una evaluación en un grupo de registros que teníamos, que no son los que usamos para validarlo, hicimos una valoración para ver cuál aportaba mejor perfil de sensibilidad y especificidad, variando el umbral de 1 a 10 litros por minuto, y el mejor valor era 3 litros por minuto. Ahora bien, como ven acá, este sería el umbral basal. Esto ahí sufre dos ajustes. El primer ajuste es en función de la existencia o no de actividad cardíaca. La actividad cardíaca se determina por lo que hacemos es evaluar la frecuencia de máximos locales. Si esta frecuencia es mayor a 40 ciclos por minuto, asumimos que puede haber ruido cardíaco, en ese caso el umbral aumenta. Y el segundo elemento es no es lo mismo que el esfuerzo ocurra en la fase inicial de la expiración, donde es más difícil de notar, que al final, con lo cual usamos una ecuación para ajustar también en función del volumen instantáneo expirado que hay hacia el momento de determinación. De todas maneras, eso hace que el umbral se ajuste en función del momento en la expiración en el cual ocurre. Para determinar si ocurre en inspiración, lo que hacemos es en la curva esta de presión de la vía aérea, se buscan los dos máximos locales sobre la señal filtrada, que es la curva que está en azul, y se mide la distancia entre ese punto y el final de la expiración, que es esta línea punteada. Si ese tiempo es mayor a 200 milisegundos, o mayor a un tercio del tiempo de insuflación, que sería entre estas dos líneas, se asume que es un reverse triggering. ¿Qué es lo que hicimos acá? En realidad, bueno, hice un programa en R para evaluar este algoritmo. Lo que se hizo fue evaluar para lo que es la validación
ciclos obtenidos de 11 respiraciones de 11 pacientes en los cuales contábamos con presión esofágica y se usó esa variable para determinar la presencia de estas asincronías, y después ciclos de otros 100 pacientes distintos que fueron evaluados, como decía, por 7 expertos, utilizando las señales de flujo y presión como está acá, y esto lo embebimos digamos, lo pusimos en unas encuestas de Google Forms, y ellos iban tildando aquí cómo clasificaban cada una de las respiraciones. La clasificación es la que ya les mencioné, la decisión, el criterio del experto es por decisión mayoritaria, era un número impar, así que eso fue fácil de hacer, y lo que les voy a mostrar son datos de concordancia y el coeficiente kappa para ambas comparaciones. Esto voy a pasarlo de largo, son las características de los pacientes, estaban más o menos, son pacientes que estaban 2 días de ventilación mecánica y 1 día de ventilación mecánica en promedio al momento de la adquisición de las señales. Esta es cómo se clasificó, cómo clasificaron los expertos, por los 2 criterios, cómo se clasificaron las respiraciones en términos porcentuales. Esta es la presión esofágica y esta es la opinión de expertos. Las barras rojas vendrían a ser las que son evaluadas como ciclos normales. Fíjense que en la presión esofágica tenía mucha más cantidad de sincronías que la otra, y eso impacta un poco en lo que es la sensibilidad y especificidad. Al evaluar la comparación entre el algoritmo y la presión esofágica, globalmente hay una concordancia del 92%, y el kappa, la estadística kappa, es del 86%. Eso cuando uno analiza respiración por respiración, y si uno hace ese análisis por paciente y se expresa en mediana, intervalo, intercuartilo, la concordancia es del 0,95 y el kappa de 0,91. Y esto vendría a ser la performance diagnóstica de acuerdo a la clasificación, o por tipo de clase determinada por los expertos. Entonces, los ciclos normales, fíjense, la sensibilidad y especificidad es muy alta. Para lo que es reverse triggering sin breath stacking, es decir, los ciclos que detectábamos en las curvas en la parte expiratoria y expiratoria, los valores predictivos son muy altos, la especificidad es muy alta, que es lo que buscábamos cuando desarrollamos el algoritmo y elegimos ese umbral. Y la detección de breath stacking, es decir, las 2 respiraciones juntas, eso es bastante sencillo, con lo cual la performance diagnóstica es muy buena. Al comparar con los expertos, el primer dato relevante de esto, y es algo que no hay mucho dato en la literatura, pero poco se sabe, quien ha trabajado un poco en esto, que cuando uno evalúa a varias personas, la concordancia no es tan buena. La concordancia global en esos 1880 respiraciones fue del 73% entre expertos, y la concordancia entre el voto de los expertos y lo que de alguna manera resultó el algoritmo fue del 96%, con un kappa de 0,84. Nuevamente, al evaluar esto por respiración, por paciente, la concordancia es casi del 100%, acá está redondeado, y el kappa es 0,78. Y acá les muestro un poco la misma tabla que la anterior, nada más que correspondiente a este tipo de comparación. Acá la sensibilidad es un poco más baja, pero esto tal vez tenga que ver con que fueron mucho menos frecuentes estas asincronías. La especificidad sigue siendo muy muy alta, que es de vuelta lo que estábamos buscando. Y los valores predictivos son muy buenos, con valores muy similares a los de la presión esofágica. Entonces, para terminar, lo que puedo decir en términos de estos datos es que observamos una excelente concordancia entre los que sería la inspección visual de la presión esofágica, que sería un método casi de referencia, y la resultante del algoritmo. El algoritmo tuvo un desempeño que es muy comparable en términos con la opinión mayoritaria de expertos, que es la forma en la cual clínicamente uno está evalúa esto. Se observó una alta especificidad para los reverse triggering sin breath stacking en ambos casos, y la performance diagnóstica para detectar esas respiraciones apiladas es excelente, y es comparable a algunos de los otros criterios que están comparados como criterios. Esto, como les decía, forma parte de un proyecto, y con esto ya termino, en el cual nosotros ya hicimos un estudio multicéntrico para evaluar la epidemiología de este problema. Esto también está impress en la revista que se llama CHEST, que es una revista bastante conocida, donde utilizamos este algoritmo.
Así que bueno, con esto les quería agradecer nuevamente la invitación y estoy abierto a las preguntas que desean hacer. Muchas gracias, Pablo. Yo me anoté acá para hacerte una pregunta. Son 3. Primero, digamos, Dale. si hay números, digamos, de cuál es la incidencia de este tipo de asincronías. Hola. Perdón, se colgó. No sé si se cortó. No sé si es la mía. A ver, de vuelta. No, la pregunta esa de la incidencia de las asincronías. Se me ¿Cuál es el corta, discúlpenme. Si no escribísela por chat, Paco. Bueno, te lo escribo. ¿Querés mandarla por el chat? Dale. Sí, mejor, perdona. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí. Soy yo el que No está mal, puedes ver entonces. la respuesta, la pregunta digo, así que si la pueden leer, así todos sabemos qué están preguntando. Sí, ¿me escuchan ustedes? Perdónenme, pero para tener un feedback, ¿sí? Sí, Pablo, sí, ¿vos escuchás? Pablo. Ah, muy bien. La pregunta de Joaquín es la incidencia de las asincronías y el impacto sobre el paciente. Esas son las dos preguntas que me hace Joaquín. Bueno, eso forma parte más del segundo estudio, que es este que les comentaba ahora brevemente, que está impreso. Este estudio fue un estudio de validación. Acá la primera serie de datos, que es la depresión esofágica que ustedes vieron, yo les mostré, tenía más frecuencia de asincronías. En ese caso eran señales que habíamos recolectado previamente, un poco evaluando informalmente esto, con lo cual ahí están mucho más representadas. Pero, a ver, les doy datos de lo que está el artículo este en el CHES, que fueron evaluados 100 pacientes, este es el estudio multicéntrico, con registros de media hora por paciente, y utilizamos el software este. La mitad de los pacientes esos, es decir, 50 pacientes, tenían este tipo de asincronía, con más o menos, para darles una idea, en promedio, alrededor de un 15% de las respiraciones eran asincrónicas. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto sobre el paciente? Bueno, la hipótesis nuestra a priori era que era malo tener esto. De hecho, la literatura de asincronías de paciente respirador, no en este escenario puntualmente, sino en lo que hace a ventilación asistida, mayormente indica que es un factor deleterio tener asincronías, por motivos diversos. Pero cuando uno revisa detalladamente los estudios, yo soy coautor de uno de los estudios tal vez más citados de esto, en realidad son estudios chicos en los cuales hay un montón de variables no controladas. Entonces, uno no sabe si esto es realmente un factor predictivo en sí mismo o si es un confundidor. Pero bueno, en términos generales, incluso hay un estudio que muestra que hay un aumento de mortalidad cuando uno detecta sincronías, pero en una población diferente. En nuestro caso, en el estudio este, nos dio al revés, lo cual nos llevó a repensar un montón las cosas. Lo que vimos es que básicamente la mortalidad medida 90 días de los pacientes en quienes detectábamos esto, había una serie de pacientes que fueron excluidos, que probablemente eran los pacientes más graves. Los pacientes que nos quedamos en el estudio SHS eran pacientes moderados, leves a moderados. En ese grupo de pacientes había una reducción en el riesgo de muerte a 90 días, en aquellos que tenían asincronías. Yo creo que es simplemente un hallazgo, y tal vez sea por chance esto, o por un criterio de selección, no es el hecho de la sincronía. Acá me parece que tienen que ver otras cuestiones clínicas que no sé si vienen mucho al caso, como es el nivel de sudoración que los pacientes tenían y demás, y no la incidencia. Lo que sí en el estudio este vimos es que la cantidad de todos esos dobles ciclados, esos breath stacking, era muy, muy poca, que son los que uno supone más problemáticos.